Buenas tardes. Desde las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, en este primer seminario digital interuniversitario odontológico. Estamos sumamente complacidos por la presencia y asistencia de un número muy importante de colegas de la comunidad odontológica y vamos a dar inicio a la segunda etapa de este primer seminario. Antes quisiera recordarles a todos ustedes que va a estar apareciendo de manera constante el número del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas para que se puedan registrar y se pueda hacer el trámite para aquellas personas que quieran acreditar las horas en su presencia. Voy a dar inicio a la plática en la tarde y para Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas es muy grato tener la oportunidad nuevamente de tener con nosotros a una no solo excelente colega odontóloga, sino una digna representante de la odontología, a la doctora Yolanda Valero Prinset, quien es directora de la Facultad de Odontología de la Universidad Intercontinental, para que modere la siguiente presentación. Y bienvenidos todos nuevamente en esta sesión vespertina. Adelante, doctora Yolanda Valero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Espero todos hayan comido muy rico y estén listos para seguir aprendiendo, porque en este día ha sido mucho lo que hemos aprendido. Hoy por la tarde vamos a hablar de periodoncia. Vamos a hablar de periodoncia, pero desde el enfoque de la prevención. Creo que esto es realmente lo que la odontología necesita. Obvio, también necesita la restauración. Me veo muy mal pensar que no se necesitan todas las áreas, pero la prevención es lo mejor que podemos hacer. En la mañana se decía que lo mejor es el propio diente. Bueno, pues hay que prevenir que el diente se enferme. Y para eso hoy nos acompaña la doctora Sara Ocaña Chacón, que es para mí un honor presentarla. Les voy a platicar un poco de ella. Número uno, es una persona a la que yo quiero mucho, ¿verdad? Es exalumna de nosotros, estudió la licenciatura en la Facultad de Odontología de la Universidad Intercontinental, así como el posgrado en periodoncia. Tiene una práctica privada de excelencia, es profesora de la licenciatura y el posgrado de nuestra facultad y tuvo el honor de recibir el año pasado el premio de Dochet, que es el premio al mejor profesor del año. Creo que ese premio es el premio al mérito docente, habla mucho de la calidad de la doctora, que ahorita todos vamos a tener la oportunidad de escuchar. Yo quisiera dejarlos con ella, ya no para entretener más, porque ella tiene mucho que enseñarnos. Sara, te dejo con todos. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí con ustedes esta tarde. Gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a la doctora Yolanda Valero, por la invitación a participar en este seminario digital interuniversitario. Bueno, como ya les dijo la doctora Valero, yo soy egresada de la UIC, tanto de licenciatura como de especialidad. Doy clases tanto en licenciatura como en el posgrado y mi práctica privada está enfocada 100% en la periodoncia. El día de hoy me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y hablar del tema que más me apasiona de la odontología, que es la prevención. Les voy a ser honesta y voy a confesar aquí ante todos que cuando tomé clases de odontología preventiva, la verdad en la licenciatura, pues no me llamaba mucho la atención, era una materia más y pues ahí estaba, ¿no? Y sin embargo, por azares del destino pasó el tiempo y yo empecé a dar clases de prevención y conforme fui leyendo más y más, conforme iba preparando las clases, me di cuenta de lo que me apasiona, me empezó a apasionar muchísimo. Tanto así que hoy en día es a lo que más he tratado de enfocarme. Creo, sin temor a equivocarme, que todos los presentes sabemos qué es la odontología preventiva, tomamos clases durante la licenciatura y sabemos, como dijo la doctora, que la odontología en términos generales sigue siendo una profesión curativa. Yo creo y estoy convencida de que la prevención debe de ser la odontología del futuro. Así que los invito a que reflexionemos acerca del enfoque que debemos de tener cuando hablamos de prevención en periodoncia y las deficiencias que podemos tener al tratar de encaminarnos hacia la prevención. Me gustaría empezar esta plática con esta cita, que dice: la prevención es la mejor opción para hacer frente a las enfermedades no transmisibles. Esto lo dijo la doctora Margaret Chan,
quien fue directora general de la Organización Mundial de la Salud de 2006 a 2017, y aunque ella está hablando de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades respiratorias crónicas, de cáncer, de diabetes, creo que esto lo podemos adaptar perfecto a las enfermedades orales que desafortunadamente muchas veces se ven un poquito olvidadas. The Lancet, que es una revista médica, que es de las de mayor impacto a nivel mundial, publica en 2019 este artículo que habla del reto que tienen los países para mejorar las políticas públicas de salud oral. Creo que la primera oración o la primera frase de este artículo resume en 3 palabras lo que nosotros como odontólogos o como gremio siempre estamos peleando, ¿no? Y son: la salud oral importa. Desafortunadamente las enfermedades orales siguen siendo de las más prevalentes a nivel mundial y la odontología sigue siendo una de las ramas médicas que son más descuidadas. En los últimos años ha habido mayor interés en exponer la importancia de la salud oral y su relación con la salud sistémica, y siento que este tipo de publicaciones en revistas que no necesariamente son de odontología, sino de medicina, ayudan a crear más conciencia acerca de la salud oral y de su importancia y de su relación con la salud sistémica. La misma revista, The Lancet, también publica un documento que se llama el Global Burden of Diseases, que es un reporte acerca de la prevalencia e incidencia de 328 enfermedades y lesiones en 195 países. Los datos de 2016 revelan que alrededor de 3.500 millones de personas padecen de enfermedades orales y que la caries es la enfermedad más prevalente en el mundo. Cerca de 2.400 millones de personas la padecen, además de 500 millones de niños que presentan caries en dientes deciduos. Las enfermedades periodontales, sin embargo, no se quedan atrás. Se estima que más o menos 750 millones de personas de la población global padecen de enfermedades periodontales, es decir, el 10% de la población. Algo que es curioso que debemos de tomar en cuenta es que cuando este documento habla de enfermedades periodontales, solo se toma en cuenta la periodontitis severa, es decir, aquellos dientes que presentan bolsas periodontales iguales o mayores a 6 milímetros. Ni la periodontitis incipiente ni la gingivitis están catalogadas aquí. Se estima, de hecho, que el impacto económico de las enfermedades periodontales, ya sea de forma directa o indirecta, en el año 2010 fue de 440,000 millones de dólares. Esto de acuerdo a una publicación que hizo el doctor Tonetti en 2017. Ahora, hablemos de caries y enfermedades periodontales. La caries afecta a los tejidos de los dientes, que son esmalte y dentina, y las enfermedades periodontales afectan los tejidos de soporte. A pesar de que son enfermedades que afectan distintos tejidos de la cavidad oral, sabemos que tanto la caries como las enfermedades periodontales ocurren cuando hay una disbiosis del microbioma oral. En otras palabras, un desequilibrio de microorganismos. Recordemos que no todos los microorganismos son malos. Sin embargo, conforme se adhieren a las superficies de la cavidad oral, proliferan, se organizan en un biofilm, y mientras que en la caries este desequilibrio permite que la producción de ácidos por parte de las bacterias supere la capacidad de remineralización del diente, en las enfermedades periodontales el daño es causado por la reacción inflamatoria del huésped. Por lo tanto, si nosotros logramos una desorganización eficiente del biofilm oral, ambas son completamente prevenibles. Y sabemos y dominamos que la forma más eficaz de desorganizar un biofilm es por medio del adecuado cepillado y una limpieza interdental. Esto no es algo nuevo. Desde hace miles de años el cuidado de la cavidad oral ha sido parte de los hábitos de los seres humanos. Los primeros signos del uso de un cepillo dental datan del año 3500 a.C. Esto que ven aquí se llama siwak o miswak. Se usa todavía en algunas partes del mundo. Es básicamente una ramita de una raíz de un arbusto. Se le muerde un extremo, salen estas fibras y con esto es que se trata de cepillar las superficies de los dientes. Se cree que el primer cepillo angulado, por ejemplo, hay rastros más bien de él en China alrededor del año 1450, y a pesar de que llevamos usando cepillos muchos años, originalmente se utilizaban para algo estético, es decir, mitigar la litosis, por ejemplo. Conforme fue pasando el tiempo, se utilizaron cerdas naturales, con pelo de tejón, de cerdo, de caballo, mangos de hueso, de madera, de metales. Este que ven aquí, por ejemplo, es el
o era más bien, el cepillo de Napoleón Bonaparte, que tenía un mango de plata con hoja de oro, y las cerdas eran de crin de caballo. Conforme fue pasando el tiempo, los cepillos fueron evolucionando, se empezaron a comercializar a finales del siglo XVIII. Había distintos modelos, distinta longitud de cerdas. En el siglo XIX ya se recomendaba su uso por parte de odontólogos, y para los años 20, o sea, 1920, se desarrollaron diferentes cepillos con distintas, ¿cómo decirlo?, enfocados en distintos pacientes. Por ejemplo, este que ven aquí es un cepillo de viaje, muy similar a los que tenemos ahorita. Este es un cepillo diseñado para cepillar diente por diente, para la piorrea, ¿sí? Y sin embargo, apenas el 20% de la población tenía un cepillo en la década de los 20. Como eran de cerdas naturales y los mangos eran de madera o de hueso, estaban propensos a que se maltrataran durante el traslado o el transporte. Entonces, en 1938 viene la revolución de los cepillos dentales. La empresa DuPont crea el nylon y se une a otra empresa que se llama Hueco, y empiezan a comercializar los primeros cepillos con cerdas sintéticas, ¿sí? Estos venían ya empacados en un envase de vidrio, y para la década de los 50, el 80% de los cepillos ya tenían cerdas sintéticas. No solo eso, muchas veces pensamos, por ejemplo, que los cepillos eléctricos son pues, nuevas tecnologías y demás. Sin embargo, desde 1938 se patentó el primer cepillo dental eléctrico, y para 1954 se comercializa este que se llamaba Broxodent, que es un cepillo suizo, y pues ya era comercializado masivamente. A pesar de la competencia entre las compañías, de la innovación de productos, en la década de los 70 se calcula que solamente se compraba un cepillo dental al año por cada paciente. Y esto es, pues bueno, a grandes rasgos una pequeña historia de los cepillos dentales. Si hablamos de limpieza interdental, podemos encontrar rastros desde hace millones de años, por ejemplo. Se cree que los neandertales hace 1.8 millones de años ya usaban palillos, no solo para eliminar como restos de alimento, sino para aliviar también el malestar de la inflamación gingival. Perdón. Estas fotografías que ven que son del artículo de la National Geographic, publicado en 2013, se ve que en las zonas interproximales había zonas labradas por un instrumento, y pues bueno, todos estos desgastes que ustedes observan no tienen que ver con atrición, sino que fueron labrados por algo. Eso quiere decir que se utilizaba una ramita, un pedazo de no sé, de hueso, algo para limpiar entre los dientes. Conforme fue avanzando la civilización, también evolucionaron los palillos de dientes. Aquí varios ejemplos. Este de plata, por ejemplo, del siglo V, este es de marfil. Este es un kit doble, por decirlo de alguna forma, que incluye un cepillo y además este aditamento que ven para limpiar las orejas. Este que parece un dije, que era para la nobleza, hecho de una perla, de metales preciosos. ¿Y esto qué quiere decir? Que la gente incluso pues presumía que tenía higiene oral, aunque la etiqueta dictaba, ¿no?, que si te ibas a quitar los restos de alimento, que lo hicieras no en público, pero pues bueno, lo portaban con orgullo. En cuanto a hilo dental, a pesar de que a través de los años se han utilizado hilos de seda, incluso también la crin de caballo, es hasta 1819 que se recomendó el uso de seda cubierta con cera. En 1898 la compañía Johnson & Johnson patenta el hilo dental, originalmente hecho de seda, que es el mismo material que utilizaban para suturar heridas. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial era más difícil conseguir seda, y por lo tanto el doctor Charles Bass popularizó el uso de nylon como hilo dental, ya que tenía mayor resistencia a la abrasión y se podía fabricar de distintos tamaños y grosores. Y creo que es importante, aprovechando que acabo de mencionar al doctor Bass, hablar un poquito de él, que es el padre de la odontología preventiva. Estoy segura que todos han oído hablar del doctor Charles Cassidy Bass. Aunque no conozcan su historia, mínimo conocen su técnica de cepillado, que es la Bass, que es la más recomendada por los periodoncistas, ya que es la única que está diseñada o enfocada en limpiar el surco gingival. Yo la verdad siempre pensé que el doctor Bass había sido un odontólogo, probablemente un periodoncista,
que había ideado esta técnica de higiene oral y pues hasta ahí. Sin embargo, me sorprendí al descubrir que el doctor va a ser un médico, en realidad. Él se obsesionó con la parasitología y usando técnicas microbiológicas demostró que la caries y las enfermedades periodontales eran ocasionadas por bacterias y que con una adecuada higiene eran prevenibles. Publicó muchos artículos acerca de la correcta higiene oral y también hablaba en sus artículos de las deficiencias que había en cuanto a prevención, tanto en el ejército estadounidense como en las escuelas dentales. Entonces ganó muchos enemigos en el gremio odontológico y por lo tanto sus publicaciones no llegaban a revistas de odontología. Bass no solo creía en la importancia de la prevención de enfermedades orales, sino creía que había una relación directa entre salud oral y el bienestar general del cuerpo. Es decir, si la boca estaba sana, el resto del cuerpo también lo iba a estar. Entonces, si tenemos todo este conocimiento de la importancia de prevención, si sabemos que la cooperación del paciente es la clave para el éxito de cualquier tratamiento que hagamos, si hoy en día además conocemos la relación entre periodontitis y enfermedades sistémicas, ¿por qué seguimos viendo este tipo de casos? ¿Sí? Estoy de acuerdo que a veces uno batalla con los pacientes para que se cepillen bien, para que le echen ganas. Sin embargo, no creo que podamos cumplir o culpar más bien al 100% al paciente. ¿En qué estamos fallando nosotros como odontólogos? Y para tener una idea un poquito de tratar de entender en qué estamos fallando, dónde estamos parados, hice una encuesta en Microsoft Forms acerca de los hábitos de higiene oral de las personas. Estos no son datos oficiales, pero aún así tuvo una muy buena respuesta. Fue hecha en redes sociales, tuvo un alcance de 570 participantes, se contestaba de forma anónima y le preguntaba a la gente, no sé, ¿con qué cepillo te cepillas? ¿Cuántas veces al día se cepillan? Viendo las primeras respuestas hay un par de cosas que me llaman la atención. Número 1, a los jóvenes les gusta responder más encuestas que a los grandes, o simplemente usan más redes sociales, no lo sé. Y número 2, a las mujeres nos gusta contestar más encuestas que a los hombres. Prácticamente el 70% de las respuestas que obtuve fueron de mujeres. Dado que yo soy dentista y muchos de mis contactos en redes sociales son del gremio de odontología, si seleccionaban ser parte del gremio, se les preguntaba cada cuánto daban técnicas de higiene oral a sus pacientes, cuánto tiempo se tomaban hacerlo, si hacían refuerzo. A los que contestaban que no eran parte del gremio odontológico, que son el 72% de los encuestados, también les pregunté si sabían qué era la caries, qué era la gingivitis, qué era la periodontitis, y creo que este es un excelente punto de partida. De los 403 encuestados que no eran del gremio odontológico, cuando les pregunté si sabían lo que eran la caries, el 91% dijo que sí sabía lo que era. Esto suena bastante lógico, es la enfermedad más prevalente a nivel mundial. Las campañas de prevención oral a nivel mundial se enfocan en erradicar la caries, por ejemplo. Al preguntar, sin embargo, acerca de la gingivitis, bajó un poquito ese porcentaje, el 86% dijeron que sabían lo que era. Y también es un poquito lógico. Si nos ponemos a pensar, las campañas publicitarias de productos de higiene oral hablan del flúor, hablan de la caries y también hablan de la gingivitis o del sangrado de encías. Sin embargo, cuando llegamos a periodontitis, solamente el 35% de los encuestados dijeron saber lo que era. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no saben la existencia de esta enfermedad si más del 60% de la población, de los dientes, se pierden como consecuencia de periodontitis y el 10% de la población mundial padece de periodontitis severa? Y creo que hasta cierto punto el problema puede estar con nosotros. Así que vamos con la primera reflexión del enfoque que debemos de tener para hablar de prevención en periodoncia. Y esta es la comunicación. A veces al querer comunicarnos con nuestros pacientes lo hacemos de una forma simplista o tratamos de usar un lenguaje coloquial. Y al hacer esto, sin embargo, podemos dar información incompleta al paciente. ¿Cuántas veces para tratar de explicarle al paciente su padecimiento le decimos que tiene enfermedad de las encías? Hagamos una dinámica. Imagínense que van al médico a una revisión, les pide estudios de laboratorio, los revisa, les dice, ¿sabes qué? Tienes un problema de la división celular en los huesos. Y
ustedes se quedan con eso. Por azares del destino, van con un segundo médico, le llevan otra vez sus análisis, los vuelve a valorar y les dice, efectivamente, tienen un problema de la división celular en el hueso y a eso se le llama osteosarcoma. Pero que cambia por completo la perspectiva, ¿no? ¿Les gustaría que ese primer doctor les hubiera dado un diagnóstico? Pues sí, que les hubiera dado un término correcto también. ¿Qué opinarían de él? Creo que nosotros mismos, como odontólogos, a veces fallamos un poquito en ese punto, en dar un diagnóstico de gingivitis y de periodontitis, llamarlas por su nombre, explicar por qué están sucediendo. También es importante comunicarle al paciente los factores de riesgo que hay en el desarrollo de las enfermedades periodontales. Sabemos que hablando de enfermedades periodontales, pues el tabaquismo, el estrés emocional, el embarazo, VIH, la depresión, por ejemplo, cambios hormonales, entre muchos otros, son factores de riesgo. Y debemos de tratar de concientizar a nuestros pacientes de que todos estos pueden influir de forma importante en el desarrollo de periodontitis y tratar en la medida que sea posible de eliminar el factor de riesgo o mínimo tratar de controlarlo. La segunda reflexión a la que los quiero invitar a tener es el sangrado gingival. Creo que no hemos entendido su importancia. Al preguntarle a los encuestados si había sangrado gingival cuando se cepillaban o usaban hilo dental, de los 413 participantes que no eran odontólogos, estas fueron las respuestas que tuve. Más del 50% tienen sangrado gingival, a veces, frecuentemente, casi siempre o siempre. Y al preguntarles si consideraban importante ir con el dentista si se presentaba el sangrado gingival, la gran mayoría contestaron que solo si era muy seguido. El 27% contestó que por sí mismo solito se quita el sangrado o desaparece. Y algo interesante es que en esta pregunta dejé la opción de contestar algo más, que es este 6% que ven por aquí. Y entre las respuestas que obtuve, si consideraban importante ir al dentista si su encía sangraba, estas son algunas de las que obtuve. A veces uso el hilo con fuerza y me lastimo, depende de la cantidad del sangrado, o si solo fue una vez al día, no iría. Es decir, estoy sangrando diario, pero pues no importa, solo es una vez al día. Depende de la cantidad, no porque cuando paso el hilo lo hago muy bruscamente. Y 3 respuestas me llaman la atención, que son estas. Lo que les comenté hace ratito, ¿no? Si solo es una vez al día, no iría, pues vaya, creo que es importante si sangras diario de algún lado que vayas al doctor. Y las otras 2 son todavía más preocupantes. El dentista me dijo que era normal que sangrara con el hilo. Y la otra, consideraba importante ir hasta que el dentista me dijo que era normal si lo hacía mal o muy enérgicamente. No es normal, no es normal. Dejemos de normalizar el sangrado gingival. Ustedes estuvieran lavando las manos y de repente les empezaran a sangrar las palmas de las manos, o si un día lloraran sangre, automáticamente irían con el médico. Sé que puede sonar un poquito exagerado, pero el sangrado gingival debería de ser igual de alarmante. Recordemos los estudios clásicos de Lang, de sangrado del sondeo, y en estos habla de que cuando un sitio siempre presenta sangrado del sondeo, la probabilidad de que haya pereinserción hasta de 2 milímetros es del 30%, a diferencia de un sitio que no sangra, el cual tiene 98% de probabilidad de nunca presentar enfermedad. Si en verdad nos importa la prevención, creo que tenemos que concientizar al paciente de qué es lo que es el sangrado gingival, qué lo ocasiona y qué consecuencias puede haber al presentar. Hace poco me encontré este meme en internet. Y sí, está simpático, ¿no? Pero debemos de cambiar el enfoque que tenemos. En lugar de pensar que ese paciente que tiene una excelente higiene oral, que solamente tenemos que realizarlo, en lugar de decir, ay, no es monetariamente redituable, al contrario, pónganse o estén orgullosos de que ustedes han logrado transmitir la importancia de la salud gingival y de la prevención de enfermedades. Otra cosa importante, si el paciente se está lastimando con el hilo, por ejemplo, es mejor buscar algún otro aditamento interdental, algo que sea menos traumático, más efectivo y fácil de usar para el paciente. Hablemos ahora de la etiopatogenia.
Hace poco llegó este paciente a mi consultorio, 26 años, sin caries, sano sistémicamente, ha ido a sus citas regularmente de limpieza cada 6 meses, aunque con la pandemia se retrasó un poquito, y al momento de hacer la atención de biofilm, esto es lo que me encontré. Muchas veces a mí me gusta hacer la atención solamente de la mitad de la boca para que el paciente vea lo que cree que es limpio y lo que en realidad está sucediendo. Créanme que la visualización de biofilm es fundamental para explicarle al paciente lo que está pasando en su boca. Es chistoso, pero el paciente no relaciona el biofilm con bacterias, ¿no? A veces ni siquiera lo ve porque es blanquecino y muchas veces piensa que es, pues no sé, restos de alimento o algo así. Este paciente, por ejemplo, se sorprendió y me preguntó si una mala higiene oral provocaba que hubiera bacterias en su boca. O sea, que esa zona azul, morada que veía era como consecuencia de bacterias. Y les comento, él había ido a todas sus visitas constantemente. Con una sola cita de limpieza e instrucción de higiene oral, vean los resultados. Evidentemente se puede mejorar, todavía hay trabajo por hacer, pero bueno, la mejoría es bastante notoria. Y es importante explicarle al paciente acerca del desarrollo de periodontitis, cómo empieza como gingivitis y va evolucionando, ¿sí? Nos podemos ayudar con diagramas, fotografías, radiografías para que sea más fácil que el paciente lo entienda. Hay que explicar que la consecuencia de la periodontitis es la pérdida de dientes y que hoy en día eso no es algo que tenga que suceder. La idea de que conforme pase el tiempo vas perdiendo los dientes ya es cosa del pasado, ¿ok? Y la forma de prevenir todo esto es muy sencilla: desorganización mecánica del biofilm. ¿Y de quién es responsabilidad enseñar todas estas técnicas? Pues obvio de nosotros. Sin embargo, al preguntar quién había enseñado a cepillarte los dientes, estas fueron las respuestas. No estamos tan mal. El 36% de los encuestados dijeron que un odontólogo les había enseñado. Sin embargo, el 37% dijeron que había sido algún familiar. Sin embargo, ¿quién nos garantiza que ese familiar sabe cómo cepillarse los dientes? También hay una alta probabilidad de que lo que necesita mamá o papá pues no es lo mismo que necesita mi paciente, ¿sale? De los 216 participantes a los que les enseñó un odontólogo o un estudiante de odontología cómo debían cepillarse, los resultados de qué tipo de cepillo utilizaban son estos. La mayoría utiliza un cepillo mediano seguido por el suave. Y de este 42% que utilizan un cepillo mediano, comentaron que 47% seleccionan su cepillo a partir de la recomendación de un odontólogo. Y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque sabemos que las cerdas o los filamentos de un cepillo deben de ser lo suficientemente delgados para que permitan flexibilidad. Esto va a permitir que entren en más zonas y que si el paciente hace mucha fuerza, se flexionen y evitamos de esa forma que haya un trauma a tejidos blandos. Esto no es algo nuevo. Ya desde 1948, en una de las publicaciones del Dr. Bass, se hablaba del uso de filamentos que fueran redondeados y que fueran delgados. Es nuestra responsabilidad explicarle al paciente de los posibles daños que puede ocasionar. También debemos de tomar en cuenta que cuando hablamos de prevención en periodoncia tenemos dos tipos de prevención. La primaria, que evita que haya gingivitis, y la secundaria, que se da en pacientes con periodontitis. Esta se enfoca en evitar que haya recurrencia de la inflamación gingival, ¿sí? Debemos de conocer las características de los cepillos que recomendamos, ya que nosotros somos los responsables de enseñarle la técnica correcta a nuestros pacientes. Y siempre recordar que esta técnica no es una receta de cocina. Hay que adaptar la técnica a las necesidades del paciente. Y que el instrumento sea aceptado por el paciente, que sea eficaz en la desorganización del biofilm y que no cause trauma a los tejidos blandos o duros. Piensen que tienen un piso de madera en casa, recién barnizado. Se les cae un costal de harina. ¿Con qué van a preferir barrerlo? ¿Con esto o con esto? Las dos son escobas a final de cuentas. Pasa lo mismo con los cepillos. El biofilm no es duro. Necesitamos un cepillo de cerdas suaves o extra suaves incluso, para que podamos desorganizarlo, sin dañar las superficies dentales, ¿sí? Queremos evitar esto. Cuando hablamos de prevención en periodoncia, también no solamente es evitar que haya enfermedad, sino evitar que haya tejido al daño gingival.
¿Cuántas veces hemos visto este tipo de situaciones en las que el paciente quiere limpiar tanto que termina provocando recesiones? Ya que tenemos este tipo de lesiones, sabemos que la única forma de devolver la encía o de cubrir esas raíces es por medio de cirugías mucogingivales. Tratemos de evitar esto. En cuanto a la selección del cepillo por parte del paciente, casi todos los encuestados comentaron que se basan en la recomendación de un odontólogo. Sin embargo, también mencionaron la marca, el color, no sé, algún diseño en particular. Y hubo un par de respuestas que me llamaron la atención, de jóvenes en particular, que buscan un cepillo que sea más ecológico, más sustentable, ¿sí? Creo que esto es sumamente importante. Hoy en día no tenemos un cepillo que sea 100% ecológico, que cumpla con las características adecuadas para poder limpiar sin dañar los tejidos. Este que ven, por ejemplo, está hecho de agave y las cerdas son durísimas, son súper gruesas, ¿no? Entonces, creo que las casas comerciales tienen que migrar su producción a un método más sustentable, porque hoy todavía no tenemos un producto que sea eficaz. Creo que nosotros como gremio y como consumidores tenemos que hacer presión para que la sustentabilidad ambiental sea una realidad. Cada cepillo tiene diferentes indicaciones. Debemos de siempre recordar que las características de la boca de nuestros pacientes o incluso de nuestro paciente hacen la diferencia y nos debemos de basar en ellas para poder recomendar un cepillo. El mejor aditamiento de limpieza siempre va a ser el que el paciente utilice, sepa usar de una forma adecuada. ¿Cómo vamos a saber cuál recomendar? Es importante que nosotros estemos familiarizados con los distintos cepillos y aditamentos que podemos encontrar en el mercado. Prueben todos los cepillos que se les aparezcan enfrente, cómprenlos, vean si funcionan, si no funcionan, ¿sí? Bien decía el doctor Harald Loe que cada programa diseñado para controlar una enfermedad debe estar hecho a la medida individual del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Siempre debemos de individualizar la técnica de higiene oral. Vean estos pacientes, no podemos utilizar los mismos cepillos. Ninguno de estos pacientes tiene las mismas características. Muchas veces debemos de hacer modificaciones a los cepillos, por ejemplo, para pacientes que tienen necesidades especiales, como artritis, enfermedad de Parkinson. Se recomienda hacer, por ejemplo, un mango de silicón, con silicón por adición. Se mezcla el silicón, se hace como un manguito y de esta forma es mucho más fácil para el paciente poder tomar el cepillo. Cuando los pacientes tienen cuidadores, se recomienda, por ejemplo, el uso de un cepillo eléctrico para que sea más fácil la higiene oral y que también sea más eficaz. Y esto evidentemente no solamente para los cepillos, también para el aditamento interdental. Un paciente con apiñamiento, pues no podemos pretender que vaya a utilizar cepillos interdentales, a diferencia de un paciente que tiene los dientes alineados o incluso diastemas. Va a ser mucho más fácil la limpieza interdental en este tipo de pacientes. Además de enfocarnos en el cepillo que vamos a recomendar o los aditamentos que vamos a recomendar, siempre hay que hacer una estrategia individual para el paciente. Vean esta paciente, independientemente de la oclusión y demás, el lado izquierdo le cuesta más trabajo limpiar. Entonces, cuando nosotros modifiquemos su técnica de higiene oral, es importantísimo pedirle que empiece con la zona que está dando más problemas, es decir, el lado izquierdo. La paciente comentaba que siempre empezaba del lado derecho y pues es evidente, cuando llegaba al lado izquierdo probablemente ya estaba cansada o aburrida, no lo sé. Entonces, empecemos siempre por las zonas donde hay más problemas o donde hay mayor acúmulo de biofilm y a partir de ahí hay que llevar siempre una secuencia para que no salte ninguna zona. Tenemos que recordar también la anatomía gingival, en especial una zona que muchas veces nos olvidamos, que se llama colo collado. Muchas veces pensamos que la papila interdental es solo una unidad y hay que recordar que cada espacio interdental tiene dos papilas, una vestibular y una lingual, y entre estas dos existe este valle de tejido que no está queratinizado, ¿sí? Que se llama col, ¿okay? Al no estar queratinizado es más propenso a la invasión bacteriana, así que la importancia de limpiarlo bien es fundamental. Desafortunadamente, el hilo dental muchas veces no es capaz de limpiar su totalidad,
por lo que hablando de prevención en periodoncia, el uso de cepillos interdentales siempre va a estar 100% indicado. Pensemos también en la anatomía dental. Los dientes no son superficies planas, tienen concavidades, tienen surcos. Y como ven, aunque el hilo puede tener contacto con ciertas zonas, nunca va a ser tan eficaz como el uso de un cepillo interdental. Al preguntar a los participantes si usaban algún aditamento para limpiar entre sus dientes, el 73% dijeron que sí, lo cual es muy alentador. Y al preguntar qué utilizaban, la gran mayoría utiliza hilo o flosser, muchos otros palillo seguido de cepillo interdental, algunos Waterpik, y hubo un par de personas que mencionaban que utilizaban una uña o una aguja. Al preguntar con qué frecuencia lo utilizaban, casi el 50% de los participantes dijeron que lo usaban mínimo una vez al día, lo cual es muy alentador. Sin embargo, si usas una vez al día tu uña, o una vez al día un palillo o una aguja, pues no va a ser tan eficaz. Entonces, ¿cuál es el aditamento interdental más recomendado para evitar enfermedades periodontales? El año pasado, el Journal of Clinical Periodontology de la Federación Europea de Periodontología publicó una guía práctica clínica que básicamente es un consenso de especialistas en el que se tocaron diferentes temas de tratamiento de periodontitis y habla de la importancia de la instrucción de higiene oral y del uso de aditamentos interdentales. Entre las conclusiones a las que llegan es que en cuestiones de prevención en periodoncia, el régimen de higiene oral debe de ser siempre individualizado y que la higiene interdental se debe de realizar siempre que se pueda con cepillos interdentales. Hablan de que a pesar de que pueda haber trauma al momento de utilizarlos, los beneficios de su utilización son mucho mayores que el riesgo de no hacerlo. El hilo dental solamente se recomienda en aquellas zonas donde por cuestiones anatómicas no entre un cepillo interdental. Por lo tanto, no debe de ser el aditamento de primera elección para la prevención periodontal. La selección del cepillo interdental es muy importante. No podemos utilizar los mismos aditamentos en estos dos pacientes. Es importante no dejar al paciente solo y pedirle que compre cepillos interdentales. Tenemos que indicarle cuál es el que debe de utilizar y en qué zona lo debe de usar, ¿sí? Si el cepillo no es del diámetro adecuado, no va a ser efectivo. Y la responsabilidad de guiar al paciente es nuestra. Ahora, ¿qué tanto impacto tiene que el paciente aprenda un buen régimen de higiene oral? De acuerdo a una publicación de Tonetti en 2015, se afirma que hay poco valor en proveer remoción mecánica de placa profesional, es decir, una limpieza en el consultorio, si no damos instrucción de higiene oral para reducir la gingivitis. Una sola cita de limpieza seguida de citas de instrucción de higiene oral es igual que efectiva que hacer múltiples limpiezas profesionales en el consultorio a lo largo de 3 años. Hice esta pregunta también. Si usas o usaste brackets, tu dentista te enseñó cómo limpiar alrededor de ellos. A los que no eran del gremio odontológico, los resultados aquí fueron muy alentadores. El 76% dijo haber recibido instrucción de higiene oral y básicamente al 77% de ellos les enseñó un ortodoncista. Así que ortodoncistas lo están haciendo muy bien, sigan haciéndolo así. A diferencia de los rehabilitadores, al hacer la misma pregunta a aquellos que tenían puentes o implantes, el 54% respondió que no habían recibido instrucción de higiene oral. Recordemos la dificultad que hay para limpiar por debajo de un póntico o alrededor de un implante y la inversión que representa para el paciente hacerse algún tratamiento de estos. Piensen también en el éxito de nuestros tratamientos. Si no enseñamos al paciente cómo darle un adecuado mantenimiento, va a fracasar. Entonces, ¿qué tanto nos estamos preocupando por el éxito de nuestros tratamientos? ¿Cuánto estamos invirtiendo en enseñarle a nuestros pacientes un buen régimen de higiene oral? A los que contestaron que eran odontólogos o estudiantes de odontología, les pregunté, siendo honestos, ¿cuánto tiempo inviertes en darle técnicas de higiene oral a tu paciente? ¿Y qué herramientas utilizas para enseñarle? Y estas fueron las respuestas. Hubo quien incluso contestó que invertían entre 20 y 30 segundos. Si se fijan, la mayoría contestaron que menos de 10 pacientes. ¿Cuánto tiempo debemos de invertir? Vaya,
igual no es receta de cocina, no hay un tiempo estimado. Va a depender de cada paciente, de sus necesidades, de la destreza, ¿sí? Sin embargo, algo que es muy importante es que al preguntar qué herramientas utilizaban, solo el 29% comentó que utilizaba el propio cepillo del paciente, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los demás están usando tipodontos, macromodelos, videos, y no va a haber forma alguna de que el paciente lo entienda. Sabemos que si no es en la boca del paciente, que él sienta la presión, el tipo de movimientos que tenemos que realizar y que nos demuestre él mismo que lo puede hacer de una forma eficaz, no va a ser eficaz esta remoción. En cuanto a la frecuencia, ¿sí?, de cada cuánto refuerzan técnicas de higiene oral con los pacientes, los odontólogos, estas fueron algunas de las respuestas que obtuve. Y hay dos que me llaman la atención: cuando hay nuevas lesiones de caries o cuando llega con mucha inflamación. ¿Por qué nos esperamos hasta que haya nueva enfermedad, que haya nuevas lesiones o que haya gingivitis para reforzar este conocimiento? Hablemos también de la relación entre enfermedades sistémicas y enfermedades periodontales. Más o menos a partir del año 2000 se empiezan a publicar muchos estudios que demuestran la relación directa de cómo la periodontitis puede afectar sistémicamente al cuerpo. Básicamente hay dos mecanismos de acción, el mecanismo directo y el indirecto. El directo es por medio de los patógenos periodontales que pueden entrar a la circulación o a otras partes del cuerpo, ya sea por la ulceración que presenta el epitelio de unión en pacientes con periodontitis o por la aspiración de estos patógenos, ya sea de forma directa o en pacientes intubados. Y el mecanismo indirecto es básicamente por la respuesta inflamatoria, ¿sí? Al preguntar si creían que una mala higiene oral podía estar ligada a alguna enfermedad sistémica, les daba yo las opciones. 44% de los encuestados dijo que no creían que estuvieran relacionadas. El 32% dijeron que a enfermedades cardiovasculares, el 28% a diabetes, el 19% a cáncer. Algo que es preocupante es que el 16% de los encuestados, que son odontólogos, contestaron que no había relación entre una mala higiene oral y ninguna de las enfermedades ya mencionadas. Sabemos que hay un boom de publicaciones relacionando a las enfermedades periodontales y las enfermedades sistémicas y que se demuestra una relación bidireccional entre ellas. Y es nuestra responsabilidad informarle al paciente acerca de estas situaciones o incluso también a los médicos con los que convivimos. Si nuestro amigo cardiólogo nunca ha oído de la relación de periodontitis y enfermedades cardiovasculares, pues es nuestra responsabilidad educarlo. Lo mismo con el ginecólogo, con el endocrinólogo. Expliquémosle al paciente la importancia de tener una buena salud periodontal para ayudarlo a mantener sus niveles de glucosa, por ejemplo, en parámetros normales. Recordemos lo que decía el doctor Vaz: una boca sana es igual a un cuerpo sano. Creo que ahorita es importante hacer un paréntesis y hablar un poquito de la posible relación entre periodontitis y COVID. Se han publicado diversos artículos desde el año pasado que hablan de los factores de riesgo que hay en común entre ambas enfermedades, que incluyen edad, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, tabaquismo. Y aunque ahorita el enfoque ha sido pues mantener a los pacientes por SARS-CoV-2 pues sin aparición de síntomas, mantenerlos con vida y no evaluar el estado periodontal, parece ser que hay una relación directa entre periodontitis y esos pacientes que presentan COVID con mayores complicaciones. De hecho, este año se publicó este artículo en febrero. Se hizo en Qatar, se estudiaron los registros médicos de 568 pacientes que tuvieron complicaciones por COVID, ya sea por ingresos a la unidad de cuidados intensivos, tuvieron que ser intubados o incluso murieron. Y comparados con aquellos que fueron dados de alta sin mayores complicaciones, se observó que las radiografías de lata de mordida o las panorámicas, en más del 80% de los pacientes que presentaron complicaciones por COVID tenían periodontitis. Por lo tanto, hoy más que nunca debemos de hablar de la prevención de enfermedades periodontales, ya que el tratamiento periodontal mejora también los marcadores serológicos de la inflamación sistémica. Así que, como conclusiones, ¿en qué nos debemos enfocar al hablar de prevención en periodoncia?
En cuanto a comunicación, entablar una buena comunicación con los pacientes, ser empáticos, escucharlos, hablar con un lenguaje simple, pero sin exagerar, para que entiendan la gravedad del problema. Olvidarnos de enfermedades de las encías o del hueso y explicar lo que es la gingivitis y la periodontitis. Sensibilizar al paciente y a nuestros colegas acerca de los signos clínicos de inflamación, en especial el sangrado gingival. Dejar de normalizar el sangrado. Incluso si tenemos un paciente que siempre sangra al momento de que le hacemos limpieza o que va a las citas de revisión, referirlo con un especialista. Explicar el desarrollo de las enfermedades periodontales y la importancia de los microorganismos y de la progresión de gingivitis hacia periodontitis. Diseñar un régimen de higiene oral para cada uno de nuestros pacientes, tomando en cuenta sus necesidades, las zonas de mayor acúmulo de biofilm y los aditamentos que cada uno necesita. Dejar de pensar en la higiene oral como cepillado de dientes, sino todo lo que involucra la boca, dientes, encía, mucosas. Explicar la relación de las enfermedades orales y enfermedades sistémicas, no solo a nuestros pacientes, sino al ámbito médico en general. Como les decía, si tienen amigo cardiólogo, endocrinólogo, ginecólogo, platiquen con ellos para que ellos se lo comuniquen a sus pacientes y busquen atención en cuanto se detecte algún problema. Me gustaría terminar esta plática con una frase que le escuché al doctor Américo Durán. Él es odontopediatra del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y estaba dando una charla acerca de los cuidados orales que debe de haber en pacientes con epidermólisis bullosa. Alguien le preguntó que cómo podían saber si el doctor que los atendía estaba calificado para tratar ese tipo de pacientes. La respuesta que él dio me pareció muy bonita y creo que aplica perfecto para el mensaje que les quiero dejar. No sé si la frase sea de él, pero se la atribuyo a él porque fue a quien se la oí. Y dice: no busques al doctor que cura enfermedad, busca al doctor que cuida tu salud. Creo que es nuestra obligación cuidar de la salud de nuestros pacientes y en la medida que sea posible tratar de dejar a un lado la visión curativa de nuestra profesión. Seamos profesionales de la salud que cuidan de la misma y previenen enfermedades. Recuerden que el mejor tratamiento es aquel que no tenemos que hacer. Muchas gracias. Doctora Valero, se abre su micrófono, por favor. Perdón, le decía que me gustó mucho su plática porque durante la misma plática fueron saliendo algunas preguntas que llegaban por acá y las fue contestando dentro de la misma plática. Entonces nos quedan pocas preguntas por hacer, pero porque, bueno, hubo preguntas sobre COVID y relación de la inflamación periodontal, pero las preguntas que quedan por contestar serían: una pregunta que siempre hacen es, ¿recomienda algún cepillo en especial? Pero creo que también lo contestó diciendo que se hace como un traje a la medida de cada paciente. Una pregunta que me parece interesante es, ¿cómo mantiene usted el interés de sus pacientes en la prevención una vez terminado un tratamiento? Porque lo consideran como algo complejo. ¿Cómo mantener al paciente interesado en ir a citas de prevención, no de curación? Pues a mí me encanta la atención de biofilm. Creo que cada vez que tú tiñes una superficie y que el paciente ve que queda limpia versus que quede de 3 colores, esa es una forma muy, muy buena. Y me he dado cuenta que con pacientes jóvenes, a mí me mandan muchos pacientes adolescentes por cuestión de brackets que van a empezar tratamiento de ortodoncia o que ya tienen la ortodoncia y de repente se empiezan a inflamar mucho. Curiosamente, el lado monetario. Si tú le explicas al paciente que al prevenir todo esto se va a ahorrar X cantidad de pesos, es más, con los chavitos, ¿no? Les preguntas cuántos juegos de PlayStation te puedes comprar, ¿sí? Con esta cantidad de dinero, te dicen, no, pues, no sé, 5. Ok, eso es lo que te costaría un implante. Bueno, no, exageré, ¿verdad? Eso es lo que te costaría a lo mejor una corona, no sé. Y de esta forma también, pues es una... No sé, yo he visto que me funciona bien. Y pacientes más adultos, tratar de hablar de la relación de enfermedades periodontales con enfermedades sistémicas. Pacientes, si tú tienes periodontitis, tienes mayor posibilidad de que te dé diabetes, de tener un infarto, de no controlar tu diabetes en caso de que ya la padezcas. Hoy en día, hablar de COVID y estas implicaciones de mayor riesgo de ser intubado, de tener que ir a la unidad de cuidados intensivos
o incluso de la muerte. Son formas drásticas a lo mejor, pero que funcionan para que haya salud oral. Y yo creo que ahorita con tanta información que tenemos de COVID, creo que la mejor forma de ensalzar la prevención, que a la larga creo que es lo que debe de prevalecer en la odontología, prevenir todo. Es como lo dijo usted, la mejor forma de curar una enfermedad es que no se tenga que curar. Así es. Y bueno, seguramente habrá más preguntas que van a llegar seguramente a su correo o nosotros se las haremos llegar. Y le queremos dar las gracias por su participación. Muchísimas gracias y dejamos el micrófono en manos del doctor Villavicencio. Doctora Sara Ocaña de Chacón, qué placer ver el resalte de la prevención. Comentábamos un poco antes de iniciar la presentación con todo el auditorio, con la doctora Valero, que nos sentíamos sumamente contentos de ver cómo las nuevas generaciones tienen una visión distinta de la odontología. No en lugar de lo que en nuestras etapas de formación recibimos, pero sí un enfoque distinto desde el punto de vista en la incidencia, en evitar que la enfermedad se presente. Considero que estas características de las nuevas generaciones de educar, formar y orientar a los pacientes va a tener beneficios que la comunidad a quien nos debemos, que son nuestros pacientes, van a recibir. Particularmente yo la felicito, doctor Ocaña, porque de pronto me sentía como si estuviera con Roy Campos, hacía perfectas alusiones a los datos estadísticos que de pronto generaba y que es difícil, no es fácil extraer información de respuestas que los pacientes muchas veces generan de una manera muy, tal vez no pensada, pero sí muy cierta, porque precisamente como no lo razonan demasiado, dicen la verdad. Por lo tanto, yo le invito a que siga con esta trayectoria y este trabajo que usted viene desarrollando, para el cual estoy cierto que todos sus compañeros de la universidad, sus residentes, y todas las personas directivas y particularmente la doctora Yolanda Valero se sentirá sumamente contenta y satisfecha de su participación, una participación de excelencia. Doctora Yolanda Valero, le felicito porque como directora, por sus frutos los conoceréis y estamos viendo precisamente esta condición. Felicidades a ambas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro programa académico con nuestro siguiente expositor, que en este caso va a ser presentado por el doctor Arturo Meixoeiro Jiménez. Haremos los cambios correspondientes y como siempre les recordamos a todos los que están presentes que está apareciendo de manera continua la información para que se puedan registrar, y aquellos que hayan hecho el pago para recibir la acreditación de las horas tomadas puedan recibir en un proceso de 5 días su certificación correspondiente. Muchas gracias a todos y vamos a dar continuación a nuestro programa. Muchas gracias y les agradecemos su presencia a la doctora Ocaña y a la doctora Valero.